Bienvenidos al avance del capítulo 85 de la telenovela La luz de mi vida. Por ahora, Firat, Elif y Umran estaban en medio de una discusión intensa por todo lo que involucraba a Yasemin. Umran, con un aire serio y firme, les decía que ninguno de los dos realmente sabía quién era la enfermera en realidad. Firat, un poco desconcertado, le pidió a su mamá que le dijera la verdad, que le contara quién era realmente si ella lo sabía. Umran respiró hondo y finalmente les reveló que Yasemin había sido la antigua enfermera de la madre de Feraye. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Firat y Elif, quienes no podían creer lo que escuchaban, y Dila, que estaba presente, también quedó completamente asombrada al darse cuenta de que todos habían estado engañados durante tanto tiempo. Umran, viendo sus caras de sorpresa, dijo que le alegraba que reaccionaran así porque, en realidad, Yasemin era una mentirosa y seguramente ellos mismos se estarían preguntando qué hacía en ese lugar. Sin dejar que el tema se enfriara, Umran le pidió a la enfermera que hablara de la misma manera que lo hacía cuando estaba sola arriba, que nadie la había interrumpido antes, y que hablara ahora frente a todos. Le dijo que si le daba vergüenza, era momento de dejarla a un lado, porque durante todo ese tiempo ella había sido los ojos y los oídos de Feraye mientras ésta estaba en la cárcel. Dila se quedó completamente confundida, sin saber cómo reaccionar, y un silencio pesado llenó la habitación. Finalmente, Elif rompió el silencio y le preguntó a Yasemin si lo que acababa de decir Umran era verdad. Yasemin no respondió de inmediato. Se quedó callada por unos segundos que parecieron eternos. Umran aprovechó para decirle que realmente debería sentir vergüenza por todo lo que había hecho y que, a pesar de eso, ella era la que había mantenido unida a la familia durante todos esos años. Sin embargo, según Umran, la gente siempre veía a Yasemin como la mala, nunca le hacían caso y ella siempre sentía vergüenza frente a todos. Después de decir esto, Umran se retiró de la habitación dejando un silencio aún más profundo detrás de ella. Firat, con una mezcla de indignación y curiosidad, se dirigió a Yasemin y le preguntó si no iba a decir nada. La enfermera, con un aire resignado, finalmente confesó que todo lo que Umran había dicho era cierto. Firat quiso entender las razones, y le preguntó por qué había hecho todo eso. Yasemin explicó que todo lo había hecho por su hija, que necesitaba sus medicinas y que si no seguía las órdenes que le daban, no se las daban. También contó que después había conocido al señor Yemil y que, al ver todo lo que hicieron por ella, se arrepentía sinceramente de lo que había hecho y siempre recordaría todo lo que habían hecho por su hija. Yasemin agregó que en ese momento había querido contarle todo a todos, pero no podía. Finalmente, pidió que la dejaran ir, mientras Elif simplemente la miraba, sin poder decir mucho, solo dejando el tarro que le había dado Umran sobre la mesa y diciendo que lo sentía mucho. Firat tomó la iniciativa y le dijo a Elif y a Dila que ese tema debía quedar cerrado, que no volverían a hablar de él nunca más, y que ahora lo importante era concentrarse en todo lo que realmente importaba. Les recordó que lo que tocaba ahora era intentar vivir como una familia normal. Después de decir eso, Firat se retiró, dejando a Elif pensando en todo lo que acababa de pasar, procesando cada detalle y cada revelación que acababa de escuchar, intentando darle sentido a todo lo que había ocurrido. Umran estaba sintiéndose realmente mal por todo lo que había pasado, por todo lo que le habían hecho a todos y por todos los engaños que habían existido a su alrededor. No podía dejar de pedir perdón por no haberse dado cuenta antes de lo que estaba pasando y por no haber actuado antes. Luego se tomó un momento para explicarle que en realidad entendía a Dila, porque siempre se había comportado de cierta manera con ella, y que si alguien decía algo malo sobre Dila, ella lo creía todo sin poder hacer nada. Le contó también que Elif siempre hacía lo posible por mantener la unión de la familia, pero que a veces no era suficiente, y que su mayor deseo era que Elif formara parte de la familia, aunque entendía que él no lo comprendiera del todo. Se quedaba pensando como su propio hijo, que era tan inteligente y tan capaz, podía llegar a creer algo así y no entender por qué no había confiado antes. Firat, viendo todo esto, se sentó a su lado, le tomó la mano y le dijo que lo sentía mucho, dándole un beso en la frente. Umran, mientras tanto, solo los miraba y por dentro se reía de cómo tenía a todos enredados, y decidió que ya era momento de irse a descansar. Mientras tanto, Elif bajaba lentamente las escaleras, con la mente llena de todo lo que acababa de ocurrir, y se encontró con Umran. Umran le dijo que ahora sí podía descansar y dormir tranquila, sabiendo que no era una asesina. Elif la miró, sin decir nada, y luego decidió ir a la oficina de Firat para ver cómo estaba él. Se sentó junto a él, y Firat la miró, notando su preocupación. Elif le dijo que lo sentía mucho, que ahora entendía cómo era él y lo mucho que confiaba en la gente, y que sentía haberle fallado en algo tan importante en un momento tan difícil para él. Firat le respondió que no necesitaba disculparse, que siempre había hecho lo correcto y que aceptaba todo lo que había pasado. Luego,
Elif habló de Yasemin, diciendo que ella también era una víctima, que había cometido errores, pero que todo lo había hecho pensando en su hija. Firat le dijo que ningún hijo debería pagar los errores de sus padres y que hablaría con Alper para conseguir los medicamentos que la niña necesitaba mediante una fundación, aunque admitió que no sabía cómo reaccionaría Yasemin si se enteraba. Elif solo sonrió, diciéndole que él era muy bueno y que ella también creía que los niños no debían cargar con los errores de sus padres. Le dijo que ella se encargaría de hablar con Yasemin por última vez para aclarar todo. Después de eso, se levantó, se acercó a Firat y le expresó lo mucho que lo quería, dándole un abrazo fuerte y sincero, dejando claro todo el cariño y la cercanía que sentía por él. Sinan tenía el teléfono en la mano y estaba marcando, creyendo que iba a hablar con Elif, pero al final era Dila quien contestó. Dila le dijo que estaba llamando en un buen momento y que no molestaba para nada, así que Sinan respiró un poco más tranquilo y comenzó a hablar. Le explicó que estaba preocupado porque no había visto a Gunes en la escuela, y que su profesora le había comentado que el abuelo de la niña había fallecido. Dila confirmó que era cierto, que el abuelo de la niña había muerto, pero aclaró que no se trataba del padre de Gunes, sino del padre de su exmarido. Sinan le dijo que sentía mucho la pérdida y Dila le agradeció, diciéndole que era muy amable. Luego, Sinan le preguntó cómo estaba Gunes, y Dila le contó que estaba bien en general, pero que estaba triste porque quería mucho a su abuelo y le encantaba pasar tiempo con él. Le explicó que el abuelo tenía una finca en las afueras y que incluso le estaba enseñando a montar a caballo en uno llamado Estrella, que llevaba mucho tiempo enfermo, pero que parecía estar mejorando. Sin embargo, de repente, tuvo un ataque repentino y fulminante. Dila le dijo que el abuelo tenía muchos planes, pero ahora ya no había nada, y que además tenía una hija hermosa, Gunes, a quien quería más que a nada en el mundo. Sina le dijo que sentía mucho escuchar todo eso y Dila agregó que Gunes no tenía idea de todo lo que le estaba contando y que lo mejor era no mencionárselo por ahora. Cuando Sina le preguntó por qué, Dila le explicó que la niña estaba en exámenes y que también estaba yendo a un psiquiátrico, así que era mejor no decirle nada por el momento. Sinan comentó que parecía que a ella también le había afectado mucho la muerte del abuelo, y le dijo que si necesitaba hablar, él estaría pendiente para escucharla. Después de eso, Dila soltó el teléfono y colgó, reprochándose a sí misma por haber contado tanto, diciendo que había sido una estúpida y que debía ir a un psiquiátrico, porque de verdad ya se estaba pasando de tonta. Mientras tanto, Elif estaba hablando con Yasemin. Yasemin le preguntó de inmediato a qué había venido, y Elif le respondió preguntando si todavía trabajaba con Feraye. Yasemin dijo que no, que ya no trabajaba con ella, porque la había despedido cuando se enteró de que no quería darle más información sobre la familia. Agregó que no sabía exactamente qué quería Elif de ella, pero que en realidad no tenía ningún problema con toda la familia de Firat, y que lo único que quería era dejar eso claro. Elif no la dejó terminar y le dijo que no dijera nada más, pero que no estuvo bien culpar a Umran de esa manera. Yasemin le dijo que lo sentía mucho, aunque confesó que seguía pensando de la misma manera. Elif la interrumpió de nuevo y le dijo que ya no quería hablar de eso, que su único motivo de visita era la niña. Le explicó que Firat iba a pagar el tratamiento de Gunes a través de una fundación y que ella solo había ido para que Yasemin aceptara la ayuda. Antes de irse, Yasemin le habló a Elif de manera más personal, diciéndole que en su vida siempre se había encontrado con personas muy malas, como su hermano, su padre, su marido y sus hermanos, y que a veces era difícil ver la bondad en las personas, aunque siempre captaba la maldad. Por eso, le aconsejó que tuviera mucho cuidado con Umran. Elif se quedó pensativa, no dijo nada, y decidió marcharse, llevando consigo todo lo que acababa de escuchar. Por ahora, Firat estaba sentado con toda la familia en la mesa del desayuno y les contó que había decidido montar una fundación a nombre de su papá, y que Umran pondría su nombre también en ella. Dila lo miró un poco sorprendida y le dijo que apenas había pasado poco tiempo desde la muerte de su padre y que ya quería hacer algo así, y que si ese era su modo de afrontar el dolor, a ella no le parecía del todo apropiado. Le confesó que le resultaba difícil actuar como si nada hubiera pasado, que aún sentía mucho la ausencia de su padre y que no podía simplemente seguir con todo como si no hubiera pasado nada. Elif, en cambio, comentó que a ella le parecía una muy buena idea, y Umran también le dio su aprobación. Después de eso, Dila se dirigió a Gunes y le dijo que si ya había terminado su desayuno, era hora de ir al colegio y que ella misma la llevaría. La niña respondió con señas que sí, se levantó de la mesa y se fue. Al mismo tiempo, Firat también se levantó, diciendo que él también tenía que irse, y Elif le dijo que lo acompañaría. Los tres se retiraron de la mesa, dejando un aire tranquilo pero lleno de movimientos matutinos. Mientras tanto, Fulia estaba en su casa junto con su madre, Gulunzer. Estaban en la cocina y Gulunzer estaba preparando unos rollitos para la comida, concentrada en su tarea.
En medio de eso, le sonó el teléfono y Fulia le preguntó si no pensaba mirarlo. Su madre respondió que seguramente era su amiga y que lo revisaría más tarde. Fulia le dijo que si ella fuese quien enviaba el mensaje, vendría sin avisar, como siempre. Esto molestó un poco a Gulunser, quien le dijo que no debía suponer cosas y que si tanta curiosidad tenía, que mirara el teléfono. Fulia respondió que mejor se iba, porque tenía un compromiso con Elif, y se retiró. En cuanto Gulunser se dio cuenta de que se había ido, Fulia agarró su celular y vio que había un mensaje de Esref. Lo leyó y sonrió, diciendo que sería maravilloso poder estar en el ensayo de hoy. Fulia siguió recibiendo mensajes de Esref y sonreía mientras los leía. Al volver a la cocina, tiró el celular a un lado y comentó que la comida de su madre se veía riquísima, pero que en realidad no le interesaba, que solo había venido a recoger el teléfono. Su madre le deseó un buen día mientras Fulia se marchaba, quedando con muchas incógnitas en la cabeza, y Gulunser continuó chateando con Esref. Por ahora, Dila se dirigía al colegio para dejar a Gunes. Mientras caminaba, se repetía a sí misma que tenía que ser muy fuerte y mantenerse bien. De repente, vio que llegaba el amiguito de Gunes acompañado de su padre, Sinan. El niño saludó con un entusiasta buenos días, y Gunes lo tomó de la mano mientras entraban juntos. El padre del niño le preguntó a Dila cómo estaba, si ya se sentía mucho mejor. Dila le respondió que intentaba mantenerse bien para que Gunes también estuviera bien, pero que aún sentía tristeza porque el abuelo de la niña había sido una persona muy buena. Sinan le dijo que la entendía perfectamente, que él también había perdido a muchas personas importantes en su vida. Dila le preguntó cómo había logrado superarlo, porque parecía que el dolor nunca se acabaría. Él le respondió que lo mejor era buscar a alguien con quien poder hablar, compartir lo que sentía y recibir un abrazo grande, porque no podía pasar por ese dolor sola. Dila le preguntó qué quería decir con eso, y él explicó que hoy estaba libre y que quería invitarla a un lugar diferente, un sitio que lo había ayudado mucho a superar momentos difíciles, y que a ella también le sentaría muy bien. Dila sonrió y aceptó la invitación, y juntos se fueron, caminando hacia ese nuevo lugar que prometía un momento distinto y algo de alivio para ambos. Por ahora, Sude entró a la oficina de Firat con una carpeta en la mano y le pidió, con cierta insistencia, que por favor revisara de nuevo el informe final. Firat, con un poco de molestia y firmeza, le recordó que ya había sido claro con ella antes, no quería revisar nada de lo que ella hacía, que si quería, podía entregarlo directamente a la junta, como ya había hecho en varias ocasiones. Pero Sude no se dio por vencida y le explicó que lo que le estaba pidiendo no tenía nada que ver con la empresa, que era algo personal, algo relacionado con él directamente. Firat suspiró, abrió la carpeta y comenzó a mirar, y pronto se dio cuenta de que efectivamente se trataba de cosas muy personales. Mientras hojeaba las hojas, le preguntó a Sude cómo había conseguido toda esa información y cómo había hecho para recopilarla. Sude le contó que había escuchado muchas veces cómo él hablaba con Alper sobre esos temas, y que siempre le había salido bien con esas cosas. Además, le dijo que él mismo siempre decía que si alguien podía hacerlo, esa persona era ella, la única que podía ayudarlo. Firat, impresionado, le dijo que entendía lo importante que era para él todo eso, y que además era la última petición de su padre antes de fallecer. Sude le dijo que sabía muy bien cuánto quería a su padre y que lamentaba que ya no estuviera, pero que estaba segura de que su deseo se iba a cumplir. Firat esbozó una sonrisa, y Sude le dijo que con esa sonrisa bastaba, que ella entendía todo. Firat le dio las gracias, y Sude se retiró de la oficina riéndose de manera un poco hipócrita mientras Firat continuaba observando la carpeta con atención, inmerso en sus pensamientos. Por ahora, Fulia fue a visitar a Elif y se dio cuenta de que Mebes les estaba llevando un té a cada una. Julio, que también estaba cerca, le preguntó cómo estaba Firat, y Elif le respondió que la verdad es que Firat quería empezar una fundación con el nombre de su padre, y que eso le ayudaba a sobrellevar mejor el proceso del duelo. Fulia comentó que ese tipo de cosas siempre eran muy difíciles. Después, Elif le preguntó a Fulia si había pasado algo interesante, y Fulia le contó que había pillado a su madre en la casa de Esref. Elif no podía creerlo, abrió mucho los ojos, sorprendida, y le preguntó cómo así, sonriendo incrédula. Fulia le explicó que no entendía nada, su madre estaba supuestamente enferma, pero había ido a la casa de Esref para hacerle una sopa al hombre. Elif sonrió y le dijo que era muy gracioso todo eso y que lo sentía mucho, mientras Fulia se mostraba bastante amargada. Luego Elif le preguntó a Fulia qué pensaba hacer ahora, si pasaba algo entre ellos, si estaban juntos o si eran pareja, y Fulia le respondió que obviamente no, que no eran pareja, y que prefería pensar que no. Elif le dijo que no entendía por qué su madre no podía tener pareja, que ella creía que su mamá también podía ser feliz y que no veía por qué no. Fulia le preguntó cómo iba a funcionar eso,
y Elif le dijo que suponía que sí podría funcionar, que el amor no se elige, simplemente llega, y que en ese momento le había llegado a su madre también. Le dijo que se alegraba por eso y que Fulia también debería estarlo. Fulia respondió que si su mamá se enamoraba, ¿quién iba a pensar en ella?, que no le parecía normal. Elif le preguntó por qué le parecía raro que su mamá se enamorara, y Fulia se quedó callada un momento, pero luego le confesó que no le parecía normal y que en realidad no estaba segura de que fuera algo bueno. Elif le dijo que ella creía que sería maravilloso, mientras Fulia admitía que la situación le parecía realmente extraña. Por ahora, Dila y Sinan llegaron al lugar al que la había invitado, un lago muy hermoso, rodeado de árboles y con un aire tranquilo que hacía que todo se sintiera en calma. Dila se quedó un momento solo mirando el paisaje, impresionada por la belleza del sitio. Sinan le dijo que ya habían llegado, y Dila comentó que el lugar era realmente precioso, casi como un pequeño paraíso escondido. Entonces se la invitó a sacar todas las cosas que habían traído, para poder disfrutar mejor del sitio. Dila respiró hondo, disfrutando del aire fresco, mientras Sinan le pasaba unos binoculares para que pudiera observar cómo las aves volaban sobre el lago. Dila sonrió y le dijo que era una idea muy buena. Luego, Sinan sacó 2 sillas del carro para que pudieran sentarse y relajarse un rato, disfrutando del entorno tranquilo. Mientras se acomodaban, Sinan le confesó que gracias a observar a los pájaros había aprendido a no obsesionarse con el duelo, que a veces solo hay que dejarlo ir y que no se sabe cuándo realmente se superará, porque todo es cuestión de tiempo. Le dijo a Dila que se tomara un momento, que se sentara y que él le iba a traer café. Dila se sorprendió y le preguntó si había traído café, y él solo le respondió con una sonrisa, como diciendo ¿tú qué crees? Dila sonrió también, se sentó y comenzó a mirar a los pájaros volando, disfrutando del movimiento y del sonido del agua. Sinan se relajó, y mientras le servía café, ambos comenzaron a disfrutar del lago, del aire fresco y de la compañía mutua. Por ahora, Gulunser estaba en el teatro acompañando a Shref, observando cómo una de las compañeras de Shref se enredaba con el guión que debía aprender. El director, visiblemente irritado, le dijo a la actriz que ya le habían repetido muchas veces que debía memorizar su papel, pero ella explicó que todos la ponían nerviosa y que si tuviera un director mejor, haría las cosas mejor. Gulunser y Shref se quedaron sorprendidas, y el director le dijo que necesitaba buscar un buen director porque en ese teatro no iba a actuar más. La actriz se despidió diciendo que se iba. Entonces, Shref le preguntó al director si podía contar con una amiga suya para el papel que había quedado libre, asegurándole que le gustaría mucho. El director llamó a Gulunser, y ella se sorprendió de que la estuvieran llamando a ella. Al principio dijo que no, pero Shref insistió, diciéndole que sí podía y que por favor ayudara a hacer ese papel. Gulunser intentó negarse, pero el director la animó, diciéndole que sí podía hacerlo, y al final aceptó. Por ahora, Dila seguía en compañía de Sinan, quien le explicó que se diera cuenta de cómo las hijas de los árboles vuelven a salir después del invierno. También le contó que a veces las flores alejaban los insectos y los malos olores, y que a su madre le gustaban mucho las flores, tanto que incluso tenía un invernadero en casa. Mientras caminaban, Dila estuvo a punto de caerse, y Sinan la sujetó de la mano, mirándola cara a cara y preguntándole si estaba bien. Dila le dijo que sí, y de repente notó una flor con ojos morados, igual a una que su madre había tenido antes. Quiso cogerla, pero Sinan le dijo que no lo hiciera, que no se dejara engañar por su belleza porque era una planta muy venenosa. Dila, sorprendida, recordó cómo su madre machacaba ciertas hierbas y preguntó a Mebes qué hacía Sude con ese mortero, y Mebes le había respondido que ahora le gustaban las hierbas y las usaba para todo. Dila le dijo a Sinan que debía irse a casa de inmediato, y él le preguntó por qué estaba pálida. Ella le explicó que debía irse porque se había acordado de que venía un primo de visita y que se le había pasado por completo. Entonces Sinan le dijo que era mejor que fueran de inmediato. Por ahora, Gulunser estaba actuando junto a Shref y lo estaba haciendo perfectamente. Había aprendido muy bien el guión y cada línea salía de su boca con naturalidad. Mientras actuaba, se dio cuenta de que todos los presentes la estaban mirando, y eso la hizo sentir insegura. Pensó que no podía hacerlo y tuvo ganas de salirse del papel, pero Shref la animó, diciéndole que sí podía, que por favor lo intentara una vez más y que no se preocupara porque todos la miraran, que lo hiciera por ella. Shref le dijo que pensara que estaban solos, que la mirara con cariño y admiración, como lo había hecho siempre, como si solo existieran los dos en ese momento. Gulunser decidió intentarlo solo por la confianza que Shref le daba, y entonces comenzaron de nuevo. Esta vez, Gulunser dijo todas sus líneas con seguridad, y Shref se metió en el papel junto con ella. Los dos actuaron de manera natural, sonriendo y disfrutando el momento, tanto que todos los que estaban observando comenzaron a aplaudir. Gulunser se emocionó mucho,
feliz por haberlo logrado y por la reacción del público. Por ahora, Gunes llegó de la escuela y saludó a Elif con entusiasmo. Mientras tanto, Dila entró muy apresurada y con cara de preocupación. Elif le comentó que Gunes estaba muy linda ese día, pero Dila no se detuvo y le preguntó a Elif dónde estaba su madre, diciendo que necesitaba hablar con ella urgentemente. Elif, tranquila, le dijo que menos mal que habían vuelto y que si quería, podían montar bicicleta. La niña, con señas, dijo que sí y dejó la mochila, preparándose para salir. Entonces Elif le preguntó a Dila si había pasado algo grave, y Dila le respondió que sí, que había descubierto algo terrible, que su mamá había matado a su padre y que tenía pruebas de que lo había envenenado con una flor. Elif quedó paralizada ante la noticia, mientras Dila seguía gritando y preguntando dónde estaba su madre. En ese momento, Mebe salió y le preguntó a Dila qué estaba pasando, pero Dila solo le pidió que fuera a buscar a su madre. Las dos mujeres se quedaron mirándose a la cara, tensas y esperando que todo se resolviera. Por ahora, Umbra le preguntó a Dila de dónde venían esos gritos y por qué estaba tan alterada. Dila, con mucha fuerza y sin poder contenerse, le dijo que ella había matado a su papá con la flor que tenía en el invernadero. Umbran, sorprendido, le preguntó de qué estaba hablando mientras todos los presentes los escuchaban, llenos de tensión y sin saber cómo reaccionar. Dila le explicó que la flor de ella era venenosa y que no debía mentir más, que todos sabían la verdad. Fiirat, tratando de calmar la situación, le dijo a su hermana que ese asunto ya debía haber terminado, que todo estaba olvidado y que no tenía sentido seguir discutiendo. Pero Dila insistió, diciendo que ella misma había visto cómo preparaba el extracto de esa planta, y que Mebes también lo había visto. Le pidió a Mebes que confirmara lo que había visto si era verdad. Umbran, cansada de la discusión, le dijo que estaba harta de tantas tonterías, pero Dila le interrumpió gritando que sabía muy bien que ella había matado a su papá. Fiirat intentó calmar a ambas, diciéndoles que se tranquilizaran, pero Dila no dejaba de insistir. Decidió ir al invernadero para revisar la planta, y al llegar se dio cuenta de que la flor ya no estaba en su lugar. Todos fueron a mirar, y se dieron cuenta de que efectivamente la planta había desaparecido. Dila, furiosa e incrédula, decía que era imposible que se hubiera ido sola y exigía saber qué había hecho Umbran con la planta y dónde la había escondido. Umbran le dijo que dejara la bobada, pero Dila insistió, recordando que Mebes también había visto todo, que Fiirat lo había visto, y que si su mamá era capaz de hacer algo así con su papá, entonces Mebes debía confirmarlo. Umbran le dijo que se callara, mientras Mebes explicó que podría confirmar algo si supiera cuál era la flor, pero que no lo recordaba. Fiirat, tratando de poner orden, les pidió que pararan todo, diciéndoles que si su papá los hubiera visto discutiendo así, se habría entristecido mucho, y que por favor dejaran de pelear. Umbran le respondió que la que debía parar era su hermana, a la que llamó loca por hablar tantas barbaridades. Dila, aún insistente, juró que la flor venenosa existía y le dijo a su hermano que si desenterraban a su padre, una autopsia revelaría la verdad. Umbran, exasperado, le dijo que estaba loca, explicándole que el médico había dicho que la muerte de su papá había sido por un paro cardíaco, y que no podían desenterrar a su padre, pidiéndole que dejara el tema. Dila finalmente accedió, diciendo que así lo haría. Por ahora, Elif y Fiirat se quedaron solos. Fiirat le preguntó a Elif qué pensaba de todo lo que había pasado, y ella le respondió que su mamá tenía muchas flores, pero que cuando se fijaron en una en particular, se había enfadado mucho. También le dijo que su mamá era muy celosa con sus plantas y que, la verdad, no sabía qué decir sobre todo lo que había pasado, porque era un tema delicado y complicado de entender. Por ahora, Umbran entró a la casa y, visiblemente inconforme y molesta, lanzó su abrigo sobre una silla sin siquiera mirar. Mebes, preocupada, le preguntó si estaba bien, pero Umbran, con enojo, le respondió que sí estaba bien, aunque en el fondo estaba muy alterada. Dijo que su esposo había muerto, que ahora debía lidiar con eso, y que encima su propia hija la culpaba de la muerte, y terminó diciendo de manera sarcástica que quería que Mebes fuera detrás de ella, como si fuera estupenda. Mebes intentó calmarla, diciéndole que no hablara así y que no era su intención provocarla. De repente, Umbran recibió una llamada del abogado de su esposo. Al contestar, él le preguntó si era ella, y ella confirmó que sí. El abogado, con un tono serio y respetuoso, le explicó que era el representante legal de su esposo, que sentía mucho lo ocurrido y que quería ir a visitarla al día siguiente para leer el testamento. Propuso que se vieran a las 12. Mebes, preocupada, le hizo señas para que se callara, pero Umbran decidió responder directamente. Le dijo al abogado que no era necesario que fuera a su casa, que ella podía ir a su despacho. El abogado le explicó que no sería posible porque había pedido que todos estuvieran presentes durante la lectura de la escritura.
Umbran se puso nerviosa y, con un hilo de voz, aceptó que entonces se verían al día siguiente a la hora indicada. Tras colgar, exclamó que no podía ser posible. Meves le preguntó qué haría si el abogado realmente venía, y Umbran, con decisión, le dijo que se fuera y la dejara sola mientras pensaba qué hacer. Tomó su teléfono y realizó una llamada, hablando en un tono firme, dejando claro que ese hombre no podía poner un solo pie en su casa, que era su última palabra. Meves, al escucharla, se quedó muy sorprendida por la determinación de Umbran. Finalmente, Umbran colgó el teléfono y lo lanzó a un lado, mostrando toda su frustración y su resolución al mismo tiempo. Por ahora, Fulia estaba muy angustiada por todo lo que había pasado con su mamá y lo que estaba haciendo con el papá de Alper, su prometido. No podía evitar sentirse preocupada y extraña por la situación, así que le comentó a él que no le parecía raro que su mamá estuviera en la casa de su papá. Alper, tranquilo, le respondió que no le parecía extraño, porque su padre se veía un poco raro esa noche y que su mamá solo había ido a llevarle un plato de sopa. Fulia no se lo creyó y le dijo que él era muy inocente, que a mitad de la noche, ir así a la casa de alguien no era normal. Alper le contestó que no veía nada de malo, que simplemente estaba ayudando. Fulia, todavía desconfiada y nerviosa, le dijo que no creía nada de eso y que quizá debería hablar con su papá, porque ella sentía que se estaba volviendo loca con todo eso. Alper le dijo que sí, que haría lo que ella quisiera, pero que no tenía por qué preocuparse. Fulia añadió que su papá era muy débil con las mujeres, y Alper se rió ante el comentario, intentando aligerar un poco la tensión. Por otro lado, Gune seguía manejando su bicicleta alrededor de la piscina, disfrutando del aire y del movimiento. Elif la llamó desde la casa y le dijo que ya era hora de entrar, que iba a empezar a coger frío si se quedaba fuera más tiempo. La niña, obediente, dijo que sí y se bajó de la bicicleta, corriendo rápidamente hacia la casa para entrar y calentarse. Mientras tanto, Elif salió a ver a Meves, que estaba cerca, y le preguntó si pasaba algo o si necesitaba algo en especial. Meves, un poco asustada y pensativa por todo lo que había visto, le respondió que no, que podía hacer lo que quisiera. Quedó en silencio por un momento, claramente preocupada y reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.